caso un producto está en pleno desarrollo, necesita ese intercambio tan importante con lo que viene a ser la nutrición y la oxigenación que va de acuerdo a la placenta, ¿no es cierto?, lo transcurre a través del cordón umbilical, lo que va a permitir que este señor denominado producto haga que crezca, que gane peso y se pueda adecuar durante los 9 meses. ¿Qué condiciones me puede dar para que este producto entre en un surgimiento fetal? Vamos a empezar definiendo qué es surgimiento fetal. Dice que el surgimiento fetal no es nada más que un conjunto, de factores que pueden comprometer la vida del feto. ¿En qué sentido? En este sentido tan importante, en este elemento tan necesario que se denomina oxígeno. Cuando este elemento de oxígeno está alterado o hay una disminución, se va a denominar algo llamado hipoxia. ¿No ven? En lo cual, aquí lo que va a hacer es aumentar algo que se llama dióxido de carbono. Por tanto, vamos a tener algo que se llama alcalosis metabólica. ¿No sería acidosis? ¿Perdón? O sea, así sería acidosis por el aumento del CO2. Ah, sí, perdón. Acidosis respiratoria. Ya. Muy bien. Esto como primera instancia es que se puede considerar una alteración a nivel. Como segunda alteración dice que puede ser el tema carencial, más propiamente dicho a nivel nutricional. ¿En qué etapa? Y la vamos a ver ya sea durante la gestación o durante el trabajo de parto. Como consecuencia, ¿qué es lo que voy a tener? Como consecuencia, esto me puede dar daños, ya sea de forma temporal o irreversible. ¿Me entienden eso? Vamos a definir que el retardo de crecimiento, que el sufrimiento fetal, este sufrimiento fetal también hoy en día lo consideramos como, lo pueden escuchar como alteración del bienestar fetal. Es otra nomenclatura. O también como un estado fetal no tranquilizador. Esa es una nomenclatura en lo cual también lo pueden escuchar y estamos hablando prácticamente de sufrimiento fetal. Alteración del bienestar fetal o un estado fetal no tranquilizador. Pero ¿dónde radica esto? En un conjunto de factores en lo cual va a estar comprometido el feto. ¿Por qué? Porque va a disminuir el oxígeno denominado hipoxia con aumento del CO2, la acidosis metabólica en una primera instancia. Como también puede ser que una falta carencial, hablando propiamente dicho de nutrientes,
sea otra condición que se puede dar ya sea durante la gestación o en el momento del trabajo del parto, dándome como consecuencia un daño de forma temporal, que lo vamos a ver por qué, o un daño de forma irreversible. Si hablamos de irreversible, ¿de qué estamos hablando? De la muerte del fetal. ¿Ya? Para que me entiendan. Bien. Ahora, prácticamente aquí tenemos que saber clasificar. ¿Cómo vamos a clasificar el sufrimiento fetal? Dice que la clasificación del sufrimiento fetal son dos. Vamos a tener el sufrimiento fetal agudo, que este se va a caracterizar porque tiene un inicio brusco o súbito, como quieran llamarlo, porque este se presenta durante el trabajo de parto, porque este se asocia ya sea a la disminución o ausencia de oxígeno. ¿Cómo se llama cuando no hay oxígeno? Hipoxia. Disminución es hipoxia. ¿Y falta de oxígeno? Hipoxia, anoxia. No se olviden eso, ¿no? ¿Ya? Y como repercusión, ¿qué cosa? Vamos a tener un daño a nivel cerebral o vamos a tener prácticamente la muerte fetal. ¿Entienden eso? Estamos hablando prácticamente que se va a dividir en dos: el sufrimiento fetal agudo, y vamos a tener acá el otro parámetro, que es el sufrimiento fetal crónico, que tiene otra característica. El sufrimiento fetal crónico dice que tiene como parámetro lo siguiente: es un inicio progresivo o paulatino, como quieran llamarlo. Se da en la etapa durante la gestación. Se asocia solamente a factores nutricionales y, sobre todo, la repercusión que tenemos acá es que favorece algo que se llama LCIU. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa LCIU? Lo llevamos en clase. Retardo de crecimiento intrauterino. ¿Por qué se daba esa patología? Porque no le llegaba la sangre suficiente, no ganaba el peso necesario al producto y teníamos un producto chiquitito para la edad gestacional, ¿no? Y esto que se asocia siempre a una insuficiencia. ¿De qué? De esto, ¿no ven? Esto es lo que no importa. Placentaria. ¿Me van entendiendo hasta ahí? La definición, y ya sabemos que es un conjunto de factores que va a comprometer la vida del feto, porque disminuye el oxígeno, porque aumenta el dióxido de carbono, con un daño ya sea temporal o irreversible. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En dos, ¿no es cierto? ¿Vamos a tener un sufrimiento fetal agudo o vamos a tener un sufrimiento fetal crónico? El agudo es súbito, es brusco, se presenta en el momento cuando usted ha visto un paciente y está en trabajo de parto y la paciente no pujó y se quedó el bebé trancado ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? No le va a llegar oxígeno. ¿Ustedes saben cuánto tiempo mi cerebro tiene para no recibir oxígeno? 5 minutos. 4 minutos. Está muy caliente. Sí, está apagado. Está apagado. Apoya al docente de que. Pero hay que ir hasta abajo. Sí. No hay tiempo de.
sigamos. Durante el trabajo de parto, ya sea porque disminuye ese momento del oxígeno o que prácticamente no le llega el oxígeno al producto, va a entrar en un estado de hipoxia o va a entrar en un estado de anoxia. O se muere el cerebro o lo saca muerto, una de las dos. Con daño cerebral o la muerte fetal. En cambio, el sufrimiento fetal crónico es diferente. Es un inicio progresivo. Se da solamente durante la etapa de la gestación, cuando la madre está embarazada, obviamente, por factores nutricionales, ¿no es cierto? En lo cual vamos a tener un producto muy pequeño que se llama retardo de crecimiento intrauterino, porque esta placenta no va a ser suficiente para poder alimentar a este producto, así decirlo. ¿Ya? A ver, ahora vamos a buscar la causa o los factores de riesgo para que se produzca. Dice que los factores de riesgo, factores o causas, pueden ser primeramente maternos. ¿Qué patología me podría dar de que tenga un sufrimiento fetal el producto? Uno, que sería la hipertensión arterial llamada preeclampsia. Podemos tener la diabetes mellitus gestacional, podemos tener pacientes en anemias severas porque no hicieron sus controles necesarios, infecciones o los hábitos, como ustedes conocen, tabaco, alcohol, drogas, ¿verdad? Todos son elementos que podemos tener la persona. Si hablamos a nivel placentario, ¿qué patología hace que pueda tener esta condición? Ruptura de placenta previa. Ruptura de membrana. Es Prematura. es importante. DPPMI. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente insertada, placenta previa, ¿no es cierto? Etcétera. Si hablamos a nivel funicular, ¿saben qué significa funicular? ¿Ah? Funicular, funi. Esto. El cordón umbilical. Vamos a tener, doctor, mi hijo está enrollado el cordón, dice la madre Lola. ¿Cómo se llama eso? Circular de cordón. Pueden tener 1, 2, 3, 4 circulares de cordón. ¿Qué más? Prolapso. ¿Saben qué significa prolapso? Salida. Y si hablamos del cordón, este cordón se va a salir fuera de la cavidad vaginal. Prolapso de cordón. ¿Ya? Podemos hablar de muchas patologías, abreviando las más frecuentes. Y por último podemos tener las fetales. Y esto conlleva primeramente a malformaciones, a embarazos gemelares y obviamente a crecimiento. ¿Ya? Miren, tenemos todas esas causas en lo cual pueden repercutir a nivel fetal. Ahora, tenemos que hablar un poquito acerca de la fisiopatología para que ustedes vayan entendiendo. ¿Puedo borrar esto acá, no es cierto? Sí. Sí, ya. Hemos visto la definición, la clasificación, las causas. Ahora veamos por qué se llega a producir esto exactamente, con lo que se llama la fisiopatología. Hay que entenderlo para que ustedes puedan entender. Dice que el factor dominador es porque hay una alteración en la homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Entonces va a haber una alteración en el equilibrio interno. ¿Por qué? Porque hay una disminución, decíamos, ¿de qué? Del oxígeno
Y un aumento del dióxido de carbono. A ver, veamos qué pasa con eso. Porque eso, a lo largo, me va a dar una insuficiencia útero-placental. Dice que al momento que disminuye el oxígeno, ¿qué va a aparecer? Aumenta el dióxido de carbono. Inicio primeramente de la hipoxia. ¿Ya? Para que vayan entendiendo. Disminuye el oxígeno, disminuye la hipoxia. Ahora, aparece la acidosis metabólica. Vayan viendo eso. Aparece la acidosis metabólica, porque es importante. El efecto necesita hacer lo menos posible movimientos para guardar energía. Está en sufrimiento. Entonces lo que vamos a tener aquí es la reserva fetal, que se llama, con algo que se llama un metabolismo anaerobio. ¿Qué significa eso? Que el feto va a empezar a consumir su propia energía. Necesita sacar energía haciendo lo menos movimiento posible porque necesita satisfacer, ¿saben qué? Órganos diana. ¿Saben qué son los órganos diana? Cerebro, pulmones, corazón, pulmón, ¿qué más? riñón. Necesitan enviar todo este suministro a esto para mantener su medio interno. Por eso es que hace un metabolismo anaerobio. Entra en un estado de reserva fetal. Por eso que no crece, se detiene. ¿Ya? Y dice que va a aparecer ahí algo que puede acontecer, el daño cerebral, o vamos a aparecer con la muerte fetal. ¿Ok? Si hablamos con esto del oxígeno. Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Dice que el dióxido de carbono le va a repercutir más que todo a nivel intestinal. ¿Cómo? Aumentando el peritaltismo. Este aumento de peritaltismo, ¿saben qué me va a dar? Una relajación de esfínter. Por tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Una Evacuación intestinal que se llama meconio. Aumenta el dióxido de carbono, empieza el pericartismo a aumentar, más de lo normal, relaja el esfínter y empieza a salir esa evacuación intestinal denominada meconio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver este meconio? Ojo con eso. Dice que el meconio lo puede ver en grados o en cruces. Si vamos a hablar en grado, dice que vamos a tener un líquido amniótico teñido de verde, como grado 1. Si hablamos de grado 2, un líquido amniótico denso de verde. Y un grado 3, un líquido amniótico en lo que se llama puré de aldeja. ¿Conocen la aldeja, no? Sí. ¿Conocen el puré? Sí. Exactamente. Nosotros en la clínica, en los hospitales, lo catalogamos como de una cruz, 2 cruces y 3 cruces. O puede decir usted grado 1, grado 2, grado 3. Empieza la evacuación intestinal mientras más adentro, o sea, mientras más tiempo esté adentro el producto, va a aumentar más el peritaltismo, relajando el esfínter y este líquido amniótico que tiene acá adentro, ¿no es cierto? La evacuación intestinal empieza teñido primeramente de verde
una cruz o grado 1. Luego se puede volver más denso, obviamente color verde, 2 cruces, o por último se hace espeso, ¿no? Y eso es el puré de almendra. ¿Me entiendes? Bien. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo ustedes lo van a reflejar clínicamente en el sufrimiento fetal? La clínica sencillamente es, primero vamos a tener, dice, disminución de los movimientos fetales. Sepan ustedes, chicos, que últimamente tiene que sentirse la percepción cada 2 o cada 3 horas. Se tiene que mover. La madre lo tiene que sentir que se mueve por lo menos cada 2 horas. Disminución de los movimientos fetales. ¿Por qué? Porque necesita guardar su reserva. ¿Qué más? Alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Cuando se activa el sistema simpático, lo detecta, primero usted va a tener algo que se llama taquicardia fetal. ¿A partir de cuánto hablamos de taquicardia fetal? 160. Cuando se activa el sistema parasimpático, primero se eleva y luego cae, se llama bradicardia fetal. Menor a 120. Así de sencillo. Y por último, dice que usted va a visualizar esto por el dióxido de carbono, que se llama la presencia de meconio. Esa es la línea. ¿Ya? Disminución de los movimientos fetales, doctor. Mi bebé no se mueve hace 2 días. Peor todavía. O hace unas 3-4 horas, siento que mi bebé no se mueve, o hace, no se mueve, pero o hace media hora, ya no le sentí a mi bebé moverse. ¿Ya? Bien. Van y le escucha el corazón. Vamos a escuchar si está vivo. Lo primero, ¿no es? Como ven en pantalla. Ese aparatito. ¿Han visto alguna vez? Sí. Se llama Doppler fetal. Este lo ponemos. Miren ustedes ahí. ¿Qué número es ese? 180. Está en taquicardia. Se activó el sistema primero simpático. Luego se va a activar el sistema parasimpático y va a caer y va a ser una bradicardia. Y usted ya va a ver la presencia del líquido meconiano. Una cruz, 2 cruces o 3 cruces. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Simplemente, siempre la clínica, como segundo, el método que es menos invasivo y quiere ver cómo está el feto por dentro, una ecografía obstétrica. Sobre todo, ¿qué tipo de ecografía obstétrica necesitamos pedir? Algo que se llama perfil biofísico. Este perfil biofísico, ¿qué es lo que me hace? Valorar ¿qué? Líquido amniótico. Valoramos la placenta. Valoramos el peso fetal y valoramos el crecimiento. Eso es un perfil físico. La ecografía nos va mostrando todo eso. Y además dice que debemos solicitar algo que se llama monitoreo fetal. Debemos saber si la paciente está o no en trabajo de parto, que lo vamos a ver ahorita, y cuánto está latiendo el latido cardiofetal. El tratamiento, doctores. Acá. El tratamiento, básicamente, ¿qué sería el tratamiento? Dice que vamos a conocer, sobre todo cuando usted está lejos, cómo se debe hacer primeramente la reanimación in útero. Cómo va, por lo menos, el afecto dentro del vientre materno. Y por último, se tiene que finalizar el embarazo.
finalizar el embarazo. ¿Por qué vía? Por la vía más rápida, lo más prontamente posible. Si viene una paciente y usted está haciendo 80 latidos por minuto y no está dilatando, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a intentar para parto? No. La vía más rápida es la quirúrgica, se acaba, cesárea. ¿No es cierto? Como primera opción. Pero segunda opción dice que si ya tiene 180 y su paciente está en periodo expulsivo, ¿la va a meter a cesárea? Puede ser, como segunda alternativa, atender el parto. ¿Ya? Para que entiendan eso. No solamente puede ser cesárea. Si ya la paciente viene con trabajo de parto avanzado, está con 8 o 9 centímetros de dilatación y está a punto de expulsarlo, se atiende el parto inmediatamente. Pero si no está dilatando y estoy con esa frecuencia cardíaca fetal, inmediatamente lo tengo. La complicación, doctor, es sencilla. ¿Quién se va a llevar la peor parte? El feto. La complicación más que todo para acá es a nivel fetal. Su feto puede quedar en dos formas. O puede tener daño cerebral o puede estar con la muerte o el óbito fetal. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta dura? Bien, a ver. Entonces hablemos acerca del sufrimiento fetal agudo y crónico. Doctores, hay que ver siempre la vitalidad del producto durante los controles prenatales. Para eso usted realiza los controles prenatales para ver qué riesgo potencialmente hay, un peligro o no en el crecimiento del producto, en la cantidad de líquido que está teniendo, en la ubicación de la placenta, como habíamos visto con las patologías anteriores, ¿no es cierto? Y sobre todo, si es que está con el peso ideal para los 9 meses que tiene. El día de hoy tuvimos una paciente que tenía su tercer hijo, era una multigesta, 38 semanas por última fecha de menstruación. ¿Y sabe con cuánto nació y llegó periodo expulsivo? 1,2 kilos. 1,2 kilos. Para que se den cuenta. 38 semanas por fecha última de menstruación. No había hecho ningún control prenatal. Tercer hijo, 1,2 kilos. Una rata. Así chiquitita. ¿No? Eso me condiciona a tener daño o que se vaya a morir el producto. ¿No es cierto? A ver, entonces, cuando hablábamos del sufrimiento fetal, es una alteración que ocurre cuando el feto no recibe la sangre y el nutriente necesario y la oxigenación necesaria, ya sea durante el embarazo o el parto. Así de sencillo. Que va a comprometer ¿qué cosa? Su bienestar y su desarrollo. ¿No es cierto? Y esto puede aparecer, le decía yo, si aparece durante el trabajo de parto, vamos a hablar de un sufrimiento fetal agudo. Si aparece durante la gestación, vamos a hablar de un sufrimiento fetal crónico. ¿Me entienden eso? ¿No es cierto? Por eso le decía, doctores, ¿por qué es importante ese intercambio entre la madre y el feto? La oxigenación, los nutrientes que tiene que haber para ese desarrollo adecuado y la ganancia de peso que hace ese aporte de sangre al útero y que le lleve no solo sangre, sino sangre buena, de buena calidad y oxígeno de buena cantidad. ¿Me entienden? Por ahí tenemos que empezar. Entonces, ¿de qué decíamos que era el sufrimiento fetal agudo? Le decía yo a ustedes que esto también se denomina alteración del bienestar fetal, un estado fetal no tranquilizante, o muchos también lo llaman como el distrés fetal. Ya, pero estamos hablando prácticamente lo mismo. ¿Puede leer, por favor? El sufrimiento fetal agudo, perturbación metabólica debido a una disminución de los intercambios materno-fetal, de evolución rápida que lleva a una alteración de la homeostasis fetal, alteraciones tisulares irreversibles hasta la muerte del feto. Bien, ¿quién no entiende esta definición? Esa perturbación metabólica por la disminución del oxígeno y el aporte sanguíneo hace una alteración del medio interno, ¿no es cierto?, a nivel fetal. Por tanto, va a tener repercusiones de qué? O tiene un daño a nivel cerebral o va a llegar a la muerte del feto. Así de sencillo. Es un sufrimiento fetal. ¿No? ¿Es una emergencia obstétrica? Sí. Sí, claro.
No, porque se inicia rápido. Aparece durante el trabajo de parto. Puede estar comprometido la vida del producto de una manera irreversible o puede ser permanente. ¿Me entiende? ¿Y el crónico? ¿En qué se destacaba el crónico? Progresivo ya en la gestación, durante la gestación. Ya, muy bien. Dice que vamos a tener una placenta totalmente vieja, digámoslo así, que nosotros lo vamos a llamar como insuficiente, por eso se llama insuficiencia uteroplacentaria, en lo cual constantemente va a haber hipoxia persistente y progresiva. ¿Ya? Una placenta que no va a ser ese motor para que el producto crezca adecuada y se desarrolle adecuadamente. Se va a producir generalmente por un factor que se llama nutricional, porque la madre está en anemia todo el tiempo, porque tiene una condición patológica, algo que me interrumpa que no me llegue toda la nutrición y la oxigenación adecuada al producto. Por eso que vamos a tener un producto bien pequeñito que se llama retardo de crecimiento intrauterino. Una de las complicaciones que tenemos hoy en día con esta patología es la preeclampsia. ¿Ya? No hemos hablado de preeclampsia con ustedes porque no está dentro de su temario, ¿ya? Pero las alteraciones hipertensivas asociadas al embarazo hacen que la placenta se achique, para que me entiendan así. Se haga vieja, pequeña. Y esa placenta que no llega a satisfacer, no le llega la sangre al producto y se muere. Vean ustedes, cuando tengamos una paciente con preeclampsia, ¿cómo nace ese niño? Ese niño no va a nacer grande de 3 kilos, 2 kilos, son niños pequeños, porque estuvieron acostumbrados a un ambiente donde tuvieron que adaptarse a ese medio de recibir poca cantidad de sangre y poca cantidad de oxígeno. ¿Me entienden? Van a haber niños muy pequeños para la edad gestacional. ¿Ya? Entonces, a eso yo le decía que definir esta patología, ¿no es cierto?, es porque estamos hablando de que vamos a llevar a un estado de hipoxia, ¿no? Al igual que un estado de lo que viene a ser la acidosis metabólica por el aumento del dióxido de carbono. ¿Es frecuente esta patología? ¿Será frecuente? No. Todos los días es frecuente. Todos los días se ve el sufrimiento fetal. ¿Por qué? Porque cuando yo lo llevo a una paciente a trabajo de parto y no la valoré y se trancó en el trabajo de parto o la paciente no colaboró, ahí entra el sufrimiento fetal rápidamente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo muchas veces ahí? Criquelerno, porque queremos sacar, porque no recibe aporte de oxígeno necesario. Pasa más de 5 minutos, ya tengo daño neurológico cerebral. Pasa más de 1 hora, ya sacarlo habitado nomás y ya, sacarlo muerto. ¿Me entienden? Todos los días se ve eso. Entonces hay que entender este factor para que veamos cuáles son las repercusiones que vamos a tener. Aquí yo le he puesto una clasificación para que ustedes ya, por lo que les he plasmado, lo vuelvan a leer en la casa, cómo inicia, cuál es la causa principal, la más frecuente, ¿no es cierto? A ver rápidamente, ¿cómo es el sufrimiento fetal agudo? Rápido. ¿Qué más? Durante el trabajo de parto, causa principal, que se llama hipoxemia, ¿no es cierto? Y como daño cerebral o la muerte. En cambio, el crónico, progresivo, durante la gestación, de carácter nutricional, como repercusión, retardo de crecimiento intrauterino o esa insuficiencia uteroplacentaria. Así de simple. ¿Ya? Si hablamos de las causas, de los factores, habíamos hablado que podemos tener materna, placentaria, del cordón umbilical o a nivel fetal. Si hablamos a nivel materna, desde la anemia, de las enfermedades pulmonares, diabetes, hipertensión, infecciones, drogas, tabaco, o sea, un conjunto de elementos que me pueden repercutir en que no se pueda satisfacer al producto. ¿Me entienden? Si hablamos a nivel placentario, habíamos visto esto las semanas pasadas, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué se llama esta? No, el conjunto, todo. No estoy diciendo cómo se clasifica, sino cómo se llama. Desprendimiento de placenta. ¿Este es desprendimiento? No, ese es ¿Cómo se llama? Placenta previa. previas. Y la clasificación ya de acuerdo a la ubicada. ¿Y esto?
desprendimiento de la placenta. Son las más características para que un producto entre en surtimiento fetal. Si hablamos a nivel funicular, ¿qué ven aquí? ¿Y qué? ¿Pero qué más ven el cordón? Doble circular. 2 veces está enrollado. ¿Será que eso no va a haber una alteración? Va a llegar un momento en que va a presionar y prácticamente, como decimos nosotros, lo va a ahorcar. En palabras vulgares. ¿No ven? ¿Qué más? Miren ustedes esto. ¿Qué ven ahí? A ver, agarre su manguera y hagan un nudo. ¿Pasa el agua? No. Bueno, ¿ven? Lo mismo acá. El producto se mueve durante los 9 meses, se entrecruza y se hace un nudo. Por tanto, se corta la oxigenación y la irrigación. ¿No? O la cordón umbilical se sale. Prolapso de cordón. ¿Ya? Patología funicular. Y a nivel fetal, le decía, embarazos gemelares, embarazo, infecciones, retardo de crecimiento intrauterino, y hoy en día estamos viendo algo que se llama la incompatibilidad RH o la isoinmunización. ¿Qué significa? El grupo sanguíneo, mamá negativo, producto positivo, no lo reconoce como propio. La madre forma anticuerpos, por tanto no le envía la sangre y el oxígeno necesario. ¿Me entienden eso? Entonces, una de las patologías fetales que sea la incompatibilidad RH. Y ahí tiene todas las causas, ¿no? A nivel placentaria, a nivel de la madre, a nivel del feto, todo lo que puede causar. Miren estos ahí. Habíamos dicho, ¿no es cierto? Si hablamos un poquito acerca de qué era importante el intercambio, el aporte normal que tiene que tener esto para que esto crezca y a través de este cordón le llegue aquí al producto. ¿No es cierto? Tiene que haber un correcto oxigenación y nutrición. Y la fisiopatología comienza todo cuando disminuye el oxígeno. Lo que le dije hace un momento. Entra en un estado de hipoxia y ¿qué va a pasar? Va a haber retención, aumento de dióxido de carbono, ¿no ves? ¿Qué más? Va a haber acidosis respiratoria o metabólica. A mí me interesa más la metabólica que la respiratoria, porque es lo que produce el meconio. No, por tanto, va a tener usted un daño a nivel cerebral. Esto es lo que yo le decía. Como el feto entra en un estado de reserva por ese metabolismo anaerobio, para que no tengamos daños irreversibles, necesita mandar al cerebro, al pulmón, al corazón, la sangre y el oxígeno. Entra en un periodo que se llama adaptación. ¿Me entienden eso? ¿Por qué? Porque necesita redistribuir la sangre a estos 4 elementos tan importantes: corazón, cerebro, riñón, placenta y los pulmones. ¿No? Ahora, acá tenemos que hablar un poquito de la diferencia entre hipoxemia, hipoxia y la asfixia. Hablamos de hipoxemia cuando es la disminución de la sangre arterial, solamente, hipoxemia. Hipoxia es cuando no le va a llegar la sangre a los tejidos. Es la disminución, pero no le va a llegar la sangre a los tejidos periféricos. Y la asfixia cuando no le va a llegar a los órganos blandos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre hipoxemia, hipoxia y asfixia. Entonces, la asfixia es ese síndrome en lo cual, por esa incapacidad de oxígeno, el producto se va a morir. Así de sencillo. ¿Ok? Esto es lo que le decía hace rato, que la hipoxia hace que aumente el dióxido de carbono, utilice el metabolismo anaeróbico, y con eso vamos a tener algo que se llamaba, bueno, esta es otra pantalla, que lo voy a dejar para que ustedes lo estudien. Aquí le he puesto la comparación de cada uno. ¿Ya? El diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, jóvenes, nos vamos a basar en ¿qué? En la anamnesis, una buena anamnesis, el examen clínico y si hay o no la presencia de meconio. ¿En qué consiste? Dice que el diagnóstico clínico tengo que observar ¿qué? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca fetal? Aparición de o no de meconio, monitorización obstétrica y el estudio del equilibrio ácido-base. Nosotros, doctores, en nuestro medio
contamos con estudios que no son invasivos y uno de esos es la ecografía obstétrica. Cuando yo pido una ecografía obstétrica, ¿qué es lo que valoro? Líquido amniótico, la placenta, el crecimiento y desarrollo del producto y cómo está la circulación. Ese se llama ecografía obstétrica, pero de perfil biofísico. Valoro todo en su conjunto. ¿Ya? Cuando yo quiero saber si la paciente podría estar en una alteración fetal, es que utilizo este otro aparatito que usted ve en pantalla que se llama monitoreo fetal. Este monitoreo fetal me registra onda, de lo cual me dice si la paciente podría estar en trabajo de parto o podría estar con alteración fetal. ¿De qué manera? De esta manera. Vamos a poner a la paciente 20 minutos, así como usted ve acá, 20 minutos, y la voy a monitorizar con estos elementos que se llaman TOC. Uno me mide la dinámica uterina y otro me mide la frecuencia cardíaca fetal, así prácticamente. ¿Ya? Eso me dice la vitalidad del feto. Está con contracciones la paciente y cómo está el latido cardiofetal. Y lo reporta de esa manera. Esta es la hora. Lo pedimos todos los días por ser. Esta primera plana, miren ustedes, esta primera plana me registra la frecuencia cardíaca fetal y aquí ya vienen los parámetros. Miren, viene de 30 a 240. Veamos. Habíamos dicho que lo normal es 120 a 160 que vendría a ser acá. ¿Cómo lo valoramos? La onda más larga con la onda más corta. Hacemos una medida basal. ¿Dónde está llegando la onda más corta? Y aquí me está reportando entre esta línea y me está marcando 60 latidos por minuto. ¿En qué está su paciente? En otras palabras, sufrimiento. Bradicardia. La parte de abajo me registra la dinámica uterina. Esto es en 20 minutos. ¿Ustedes saben cuántas contracciones debe tener una paciente en 10 minutos? De 3 a 5. De 3 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiperdinamia uterina. Está comprimiendo al producto, está en sufrimiento fetal. Para esto sirve el monitoreo. ¿Qué creen que debería hacer acá? Con este monitoreo. Si estamos diciendo que está bradicárdico, con bastantes contracciones, interrumpir inmediatamente el embarazo. Pero tiene 30 semanas, doctor. No me interesa. Se va a morir. ¿Quiere un producto prematuro o quiere un producto muerto? Elija usted. ¿No ven? No interesa. Se tiene que interrumpir. ¿Entiendes? No puedo hospitalizar, hacer una oración pulmonar, políticos, no. Está en sufrimiento fetal. Agudo. No es crónico. ¿Ya? Y ahí de lo que les decía, ¿no? Se activa el sistema simpático, bradicardia, 180 latidos por minuto. Después cae, porque se activó el sistema parasimpático, 110 latidos por minuto, bradicardia. Antiguamente, doctores, utilizamos, miren, este aparatito, antes, es una reliquia que ahora lo tenemos, se llamaba estetoscopio de Pinar, venía en madera, era como un embudo, poníamos nosotros la oreja ahí, en el abdomen de la madre, y lo escuchábamos. Pero gracias a la tecnología utilizamos este que usted lo conoce como el Doppler fetal. ¿No ven? Y a usted le sale en la pantalla. ¿Saben cómo hacíamos nosotros? Poníamos la oreja y en el reloj 1, 2, 3, 4 en un minuto. ¿Cuántos latidos había en un minuto? Cambio ahora, esto directamente le dice 120, 180, 200, tranquilo. ¿No? Entonces, es importante ante la sospecha de sufrimiento fetal, porque tal vez con esto no se mueve su producto, hay alteración de la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué otro elemento más faltaría clínicamente? Eso, la aparición del meconio. ¿No es cierto? Ya habíamos dicho que el meconio es por el aumento del dióxido de carbono, aumentando el peritaldismo, haciendo la relajación de esfínter y eliminando la evacuación al líquido amniótico. No, totalmente está contaminado. Grado 1 o una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Grado 1 cuando está teñido solamente de verde.
Grado 2 es un poco más denso y grado 3 es el herbero. Pero ¿cuál va a ser la complicación de que elimine? Síndrome de aspiración del meconio. Sabrán, se lo va a deglutir el producto. ¿Y a dónde se va a ir? A los pulmones. Y se va a morir. ¿Me entienden? Cuando nace este producto y decimos meconio en una cruz, lo primero que hace el pediatra es lavar. Le pone zona y empieza a lavar. Que salga todo ese meconio. ¿Ya? Pero cuando ya nace totalmente deprimido y meconiado, se broncoaspira y se muere. Intrauterino. ¿Ya? Para terminar, doctores, el tratamiento del sufrimiento fetal agudo, porque es el que más vamos a tratar que el crónico. El tratamiento del sufrimiento fetal agudo, doctores, algo que debemos hacer siempre, dice, ¿qué dice acá? Lo más rápido posible, no mañana, hoy, ahorita, en este momento. Ya, doctor, pero voy a ir a ver a hacerle a mi marido. No, ahorita, señor. Ahorita, en este momento. ¿Ya? Si la dilatación no es suficiente, ojo con eso, no va a decir, doctor, me dijo que solamente es cesárea. Si tu paciente llega y está en trabajo de parto y tiene 10 centímetros de presión, 8, no va a decir, metamos la cesárea. No, va, extraer. Inducción, hablamos de inducción anterior semana. No, oxitocina, aumentamos los dolores y que salga donante. Si vemos que la dilatación está por 1, 2 centímetros, no tener oxitocina, porque eso va a tardar 10 horas, ¿no? Para que llegue. Entonces, cesárea de emergencia. Pero antes de eso, doctores, tal vez usted va a estar lejos. Tal vez va a estar trabajando en Cotoca, en Pailón, y hasta que llegue acá ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Va a hacer algo que se llama reanimación in útero. Hay que reanimar al producto, darle por lo menos tiempo. ¿De qué manera? Dice que primero tenemos que utilizar o colocar a la paciente en cúbito lateral izquierdo. Toda esta barriga que tiene así de grande la paciente, hay que ponerla al lado izquierdo. ¿Por qué creen? Por los vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos? ¿Qué pasa si yo la echo a la paciente de este otro lado? ¿Por qué justamente del lado izquierdo? Va a estar comprimiendo lo que es la aorta abdominal. La vena cava. Bien. Si usted me la echa del otro lado, todo este peso que va a estar viniendo va, como dice él, va a obstaculizar, va a bloquear la circulación de la vena cava. Por tanto, disminuye la oxigenación como primera parte. Segundo, póngale oxígeno a la madre. Le va a ayudar mucho el producto. Oxigene a la madre a 3 libras por minuto y sobre todo aumente la bulimia. Solución rígida normal, fisiológico o lactato 500 ml en 20 minutos. Con eso está ganando tiempo. Esa es la regulación inútil. ¿Ya? Entonces, nuestro tratamiento siempre ve el objetivo principal, ver cuál es el manejo, el tratar la causa y sobre todo finalizar inmediatamente el parto si estamos en un sufrimiento fetal agudo. La hospitalización debe ser inmediata, joven, no puede ser otro día. La paciente no puede ir, doctor, voy a traerme ropa, no le trae ropa. No, no existe eso. ¿No? Hay pacientes que vienen así. No, doctor, pero no voy a ser mi marido, voy a traerme ropa. No, no existe. Porque ya cuando vuelva ya va a venir móvil, quedando por celular. ¿Ok? Entonces, valoramos también la salida de líquido amniótico, vamos viendo cómo lo vamos a atender a la paciente, la vía más rápida, le decía. Si vemos que no hay hidratación, cesárea. Pero si vemos que ya está en un trabajo